El solipsismo es una doctrina filosófica que sostiene que la única realidad de la que se puede tener certeza es la propia mente. En otras palabras, solo existe el propio yo y todo lo demás, incluyendo el mundo exterior y otras mentes, podrían ser meras construcciones de la conciencia individual. Es una forma extrema de subjetivismo, donde el conocimiento más allá de la propia experiencia subjetiva es considerado incierto o incluso inexistente. Conceptos clave. Realidad subjetiva. El solipsismo se centra en la experiencia personal y subjetiva como la única fuente de conocimiento confiable. Duda existencial. La duda se extiende más allá del mundo externo, alcanzando incluso la existencia de otros individuos y sus conciencias. Idealismo metafísico. Se relaciona con el idealismo, que considera que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, en contraste con el materialismo. Solipsismo estoico. Una variante que postula que el sufrimiento y las experiencias negativas son permitidas o creadas por la propia mente. Ejemplos y consideraciones. Sueños. El solipsismo a menudo se relaciona con la idea de que la realidad podría ser un sueño, donde las experiencias y personajes son creaciones de la propia mente. Teoría de la simulación. Comparte similitudes con la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación computacional, donde solo la mente que experimenta la simulación es real. Ética egocéntrica. El solipsismo puede llevar a una ética donde las consideraciones morales se limitan al propio yo, ya que solo se considera la propia existencia como cierta. Críticas al solipsismo. Incomunicabilidad. Si solo existe la propia mente, la comunicación con otros se vuelve imposible en un sentido real. Dificultad de probar. La imposibilidad de probar la existencia de algo más allá de la propia mente hace que el solipsismo sea difícil de refutar o probar. Falta de sentido práctico. A pesar de su potencial filosófico, el solipsismo no tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana. El solipsismo es una postura filosófica radical que plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y el conocimiento. Si bien es difícil de probar o refutar, su exploración puede llevar a una reflexión más profunda sobre la propia experiencia y la relación con el mundo. El solipsismo, del latín, ego, soules ipsi, traducible al español de forma aproximada como solamente uno mismo, es una creencia metafísica que postula que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente le rodea, a uno, es incognoscible, y puede por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. De esta forma, todos los objetos, personas y demás que uno experimenta no son más que meras emanaciones de la propia mente, el mundo sensible, y, por lo tanto, la única cosa de la que cada uno puede tener certeza es de la existencia de sí mismo. Por otro lado, todo lo que un individuo supone que está a su alrededor puede que, para él, de verdad exista, pero todas las personas, excepto él, pueden o no tener una conciencia. Es importante mencionar que la definición formal del solipsismo no es similar, o no se reduce, a su etimología aproximada, solamente uno mismo, porque, correlativamente, la etimología puede llegar a distorsionar el mensaje principal y dar paso a la creación de alguna correlación ilusoria entre el solipsismo y el egocentrismo. Se está ignorando el hecho de que el solipsismo es una creencia metafísica y el egocentrismo, una postura psicológica. Por solipsismo se entiende la teoría filosófica que postula que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, ya que éste es la única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer la realidad objetiva, en caso de que ésta fuera real, de manera consistente. Aún así no se puede decir que existe un solo tipo de interpretación y definición de solipsismo, pero entre estas definiciones existen puntos de acuerdo. Este tipo de razonamiento, que bien ha podido estar presente desde los comienzos del pensamiento autorreflexivo humano, tan indemostrable como difícil de refutar, podría haberse formulado explícitamente por primera vez como una variante extrema del relativismo de los sofistas, siendo superado por Platón gracias al postulado de las ideas trascendentes. La fe platónica en las ideas trascendentes salvó a Grecia del soules ipsi, en que la hubiera encerrado la sofística. La razón humana es pensamiento genérico. Quien razona afirma la existencia de su prójimo, la necesidad del diálogo, la posible comunicación mental entre los hombres. El solipsismo adquirirá nuevas fuerzas como una variante extrema del subjetivismo cartesiano con su hipótesis del genio maligno. Meditaciones metafísicas, 1641, el monólogo de Segismundo de la tragedia La vida es sueño, estrenada en 1635,
de Calderón de la Barca refleja igualmente el pensamiento solipsista cuando el protagonista, Segismundo, encerrado desde que nació en una torre, se pregunta si es real el mundo que ve a través de la ventana y si esta vida en realidad no es más que un sueño. En cualquier caso, el primer uso documentado del término aparece en el título de un texto de Giulio Clemente Scati de 1645, un breve panegírico contra la Compañía de Jesús llamado Monarchia Solipsorum, un experimento mental relacionado con la teoría del solipsismo, aunque en principio distinto. Cita requerida, es la teoría de los cerebros en cubetes de Jonathan Dance y Hilary Putnam, es decir, la creencia de que el yo puede ser atrapado dentro de una realidad completamente desconocida, de manera que todo lo que uno piensa es ilusión. También el filósofo Horst Matthaeikel trabajó principalmente con el concepto solipsista. Ideas similares al solipsismo están presentes en parte de la filosofía oriental. El taoísmo y distintas interpretaciones del budismo, especialmente el Zen, enseñan que trazar una distinción entre el yo y el universo no tiene sentido y es arbitrario, y meramente un artefacto del lenguaje en lugar de una realidad inherente. Sin embargo, dichas filosofías podrían verse como contrarias al solipsismo, pues buscan más bien una anulación del yo. El mundo no es pues un sueño mío sino que yo soy un sueño del mundo. En el hinduismo, igualmente, se dice que no somos más que el sueño de Brahma, en realidad no existimos, somos el sueño de un Dios que está dormido, Dios que a su vez fue creado mentalmente por Brahman o Vishnu, siendo, para el hinduismo y budismo, el mundo material que percibimos solo maya, ilusión. Giovanni Gentile postuló una forma de solipsismo marcado por el sello de su idealismo, mantenía que la visión propia de la realidad solo existía en la medida en que se relaciona con el mundo íntimo de cada cual. La objeción clásica al solipsismo es que la persona muere. Sin embargo, tú no has muerto, y por tanto no lo has refutado. Esta objeción es también vulnerable a la crítica de que uno no puede decir si la mente sobrevive a la muerte o no. Por tanto, la teoría no queda refutada porque cualquier otro podría también creer que existe, incluso después de la muerte. La muerte, o alguien asesinando a la persona, también pueden ser vistos como productos de la imaginación, podrían no haber siquiera existido en absoluto, y de la misma manera, cuando un solipsista se encuentra en la situación de que le van a matar, eso sería un producto de su imaginación. Otra objeción consiste en que la vida causa dolor. ¿Por qué crearíamos dolor para nosotros mismos? Una respuesta a esto es que puede haber alguna razón que hemos decidido olvidar a propósito, tal como se presenta en la ley del karma, o un deseo de no aburrirse. Otra respuesta es que la categoría de dolor es una percepción condicionada que se origina en sistemas de valores humanos socioculturales que no tienen por qué ser necesaria y universalmente válidos. Un sistema de valores solipsista puede no reconocer el dolor, o el presunto hecho de la muerte personal, como reales. Otra similar objeción remite a las necesidades biológicas del solipsista que le obligan a realizar determinadas tareas aunque él no lo quiera, respirar, orinar, etc. Las dos objeciones tienen sus bases en la misma idea, que es la independencia de la percepción del sujeto diante de su voluntad. Esto es, sentir dolor y la necesidad de hacer algo indeseable son dos ejemplos de percepciones, experiencias, independientes e inevitables, de la voluntad subjetiva. Otra objeción proviene de que el solipsista práctico necesita un lenguaje para formular sus pensamientos acerca del solipsismo, y un lenguaje es una herramienta esencial para comunicar con otras mentes. ¿Por qué necesita el universo del solipsista un lenguaje? Las respuestas posibles son similares a la última objeción, o sea, para evitar aburrirse, el solipsista quizá imagina otras mentes, que podrían realmente ser solo elementos de su propia mente, de las que ha elegido perder el control durante el tiempo en que acontece, y ha hecho que dichas personas imaginarias le enseñen un idioma para interactuar con estos segmentos más aislados de su mente. Otra objeción es que un sueño es algo de lo que se puede despertar para descubrir que se ha estado en él, o de la misma forma, una alucinación ha de ser algo de lo que tanto uno mismo como otras personas puedan percatarse de que no existe. Las impresiones y las apariencias que no corresponden a la realidad deben de ser contrastadas con otras que sí correspondan a la realidad. De otra manera, la comparación entre apariencia y realidad carece de sentido. Según esta postura, la idea de un sueño del que no se pueda despertar jamás no es en absoluto la idea de un sueño, sino la idea de una realidad. Casi todas las objeciones pueden originarse apelando al libre albedrío del solipsista,
el universo del solipsista puede dividirse en dos partes, la parte controlada por su mente consciente y la parte controlada por su mente inconsciente. Encontrará que la parte inconsciente de su universo se comporta con la misma complejidad que lo haría si fuera externa, es decir, sin ser parte de él mismo en absoluto, realismo. La distinción entre el universo realista y el universo inconsciente desaparece cuando se hace notar que externo e inconsciente son simplemente dos palabras diferentes utilizadas para describir los mismos eventos que ocurren fuera del control consciente. De esta manera, considerar que el universo externo sea la mente inconsciente de uno solo es una distinción semántica. No se distingue si uno reivindica su propio cuerpo y el universo externo comprende toda la realidad, o reivindica su mente consciente y su mente inconsciente comprende su yo como un todo. La reivindicación de que solo uno mismo existe es un tema, uno mismo es el universo entero. La única conclusión significativa que puede establecerse en este sentido es la de Arthur Schopenhauer: el albedrío es la realidad externa inalcanzable. El solipsismo es considerado en la filosofía como una doctrina que basa sus pensamientos en una constante duda de todo lo que está en nuestro entorno, sea la naturaleza, las personas o la realidad que conocemos. A esto se lo conoce como el mundo exterior. Los pensamientos propios de la persona son los únicos que considera verdaderos, es decir, los pensamientos del individuo son lo único que desde su perspectiva es real y verdadero. Nada ni nadie puede cambiar su percepción de las cosas, ni hacerlo dudar de su existencia. Todas las experiencias del sujeto son absolutamente privadas e incomunicables. Lo que yo percibo y siento no puede ser compartido con nadie. No hay forma de saber si las sensaciones y experiencias de otras personas son como las mías. Lo único que puedo decir que existe con seguridad es mi yo. Todo se reduce a mis experiencias. En el fondo todo es yo. Lo que se entiende por mundo exterior solo son percepciones dentro de un yo. Es imposible salir de la esfera del yo. También existe una ramificación del solipsismo, denominada solipsismo estoico. Postula que toda la supresión, dolor o dominación que atormenta al yo, por interactuar con información desagradable, es porque propiamente, el yo lo permite, pues toda la información que recibe nuestro yo, no tiene conciencia o emisor alguno. El único, el yo, sí la tiene, y el yo, debe de estar consciente, que quien le presta la conciencia y razonamiento a la información desagradable, es él, en sus procesos cognitivos. Esta ramificación del solipsismo, ya ha sido llevada a escenarios terapéuticos y ha presentado un alto grado de efectividad. El tema de la solipsis ha sido explorado y explotado por distintos autores del siglo XX, muchos de ellos relacionados con el género narrativo de la ciencia ficción, así por ejemplo Stanislav Lem, Solaris, Congreso de Futurología y Diarios de las Estrellas, novelas estas dos últimas en la que se inspirará el filme de Matrix de Lana y Lily Wachowski, 1999, Jean-Pierre André-Bon, Mundo Desierto, Philip K. Dick, La Hormiga Eléctrica, o Greg Egan, Ciudad Permutación, harán un uso más o menos directo y reiterado del tema en algunas de sus obras. Otras obras menores jugarán también con la idea solipsista, como los cuentos El solipsista, del estadounidense Frederick Brown, Todos vosotros, zombies, de Robert A. Heinlein, Viaje a Oriente incluido en el poemario Versos Negros, Un Censoret, del español Miguel Ángel García Sánchez o En Solipse, del portugués Pedro Galbao, en el que intenta imaginar una sociedad solipsista. También el escritor argentino Macedonio Fernández, quien influyó posteriormente en Jorge Luis Borges, estaba inspirado por él. Solipsismo, escribió El universo o realidad y yo nacimos el 1 de junio de 1874 y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquí. El concepto del solipsismo es también muy explorado por la autora Ursula K. Le Guin en su obra De Lado Feaben, La Rueda Celeste, 1971, cuyo tema principal es el de qué pasaría si una persona pudiera controlar la realidad a su antojo, de manera similar a la posteriormente propuesta por Domingo Santos en su novela, Hacedor de Mundos, de 1986, tema abordado también en la película de Butterfly Effect, El efecto mariposa, 2004. La saga cinematográfica de Matrix bebe también de las ideas solipsistas, pues en ella se describe un mundo existente solo en la mente de su protagonista, que, al descorrerse el velo del engaño mental, pronto mostrará su auténtica realidad. De hecho, la comparación que aparece en Matrix entre la píldora azul y la roja indica la elección del protagonista para mantenerse en una realidad falaz basada en imágenes mentales sembradas en la mente de cada humano.
y su opción de descubrir la dimensión verdadera, donde puede conocerse lo que existe más allá de tales imágenes. Dentro del manga japonés, numerosas obras han tratado de manera indirecta la idea y filosofía del solipsismo. Serial Experiments Line es una de las más conocidas. En la serie de anime Death Note se hace referencia al solipsismo al igual que en la serie Bacchanal, Claire Stanfield. También la serie Neon Genesis Evangelion hace una importante referencia y explicación del solipsismo en sus últimos 2 capítulos. En la película Mr. Noubedi todas las vidas pasadas están construidas por el propio protagonista basándose en los cambios que habrían ocurrido tomando distintas decisiones a lo largo de su vida. De este modo, al ser su vida un recuerdo imaginado, el espectador desconoce todos los aspectos ajenos a la vida del protagonista. La película Predestination, basada en el cuento All You Zombies, de Robert A. Heinlein, es quizás la que cuenta con mayor base en el solipsismo. Solo existe un personaje real que, al ser el único que existe, es el único que puede crearse a sí mismo una y otra vez. Durante todo el transcurso, el espectador es testigo de los encuentros y desencuentros de John, en su existencia psíquica. Otras películas que utilizan ideas que se pueden clasificar de solipsistas son Inception, Dark City, Total Recall, la española, Abre los ojos, y su versión estadounidense, Vanilla Sky, en el video de la canción, Right Where It Belongs, interpretado por la banda Nine Inch Nails, tanto en el contenido de su letra como también en el mensaje comunicacional del video propone una idea de que solo su protagonista existe y que es único. ¿Qué es el solipsismo? El solipsismo es la doctrina filosófica que sostiene que solo existe la propia mente, y que todo lo demás, el mundo exterior, las personas, la realidad misma, no son más que representaciones, proyecciones o ilusiones de la conciencia individual. En pocas palabras, yo soy lo único que existe, todo lo demás podría ser un sueño. Datos curiosos sobre el solipsismo. Origen del término. Viene del latín soules, solo, y ipsi, sí mismo. Literalmente, solo yo mismo. Aunque no fue una escuela organizada, varios filósofos lo rozaron en sus teorías. El solipsista perfecto nunca existió. En la práctica, nadie puede ser un solipsista absoluto, porque incluso los que escribieron sobre ello asumieron que alguien más los iba a leer. Descartes y el yo, como punto de partida. Descartes con su cogito, ergo sum, pienso, luego existo, fue visto por algunos como precursor del solipsismo. Aunque él no era solipsista, sí puso en duda todo menos su propio pensamiento. Problema de la comunicación. Para un solipsista radical, hablar con alguien sería como hablar con un personaje inventado por su mente. Entonces, ¿qué sentido tendría escribir, enseñar o conversar? Ejemplo moderno, Matrix. Muchas películas y series de ciencia ficción, Matrix, Inception, El Show de Truman, juegan con ideas solipsistas que la realidad podría ser un sueño, un programa o una ilusión. El dilema del dolor ajeno. Si el solipsismo fuera cierto, el sufrimiento de los demás no sería real, solo una invención de tu mente. Eso hace que sea visto como una postura peligrosa éticamente, pues niega la compasión. Usado como insulto filosófico. Llamar a alguien solipsista en filosofía es como decirle egocéntrico intelectual, alguien que solo cree en su propio mundo. Bertrand Russell lo ridiculizó. Decía que el solipsismo era una idea imposible de refutar, pero también imposible de vivir. Bromeaba, un solipsista debe sentirse muy solo, y eso debería preocuparlo, si acaso existiera alguien más para compartirlo. La paradoja de la duda. Para un solipsista, incluso los argumentos contra el solipsismo podrían ser inventados por su mente, lo cual lo hace inexpugnable. Es una doctrina, a prueba de balas, pero por eso mismo poco útil. Fenómeno psicológico. En psicología, el solipsismo aparece en algunos estados extremos, aislamiento, esquizofrenia o delirios en los que la persona cree que todo gira alrededor de su mente. El solipsismo infantil, de Priecha. El psicólogo Jan Priecha dijo que los niños pequeños creen, de manera natural, que todos piensan y sienten igual que ellos. Una forma de solipsismo ingenuo, que se supera al crecer. Inspiración en literatura y arte. Escritores como Borges y Philip K. Dick exploraron mundos solipsistas donde el narrador duda si los otros personajes son reales. Una broma entre filósofos. Se cuenta que un filósofo solipsista decía en clases, solo yo existo. Y otro le respondía, qué alivio. Entonces no tengo que escucharte. El solipsismo es inexpugnable como teoría, fascinante como curiosidad, pero imposible como forma de vida. Filosofía del solipsismo. Definición.
El solipsismo sostiene que solo la propia mente o conciencia puede ser conocida con certeza. Todo lo demás, el mundo exterior, las demás personas, los objetos, incluso el tiempo y el espacio, podría ser únicamente una proyección de la mente. En palabras simples, lo único que sé con seguridad es que yo existo. El resto podría ser una ilusión. Báscula tipos de solipsismo. Solipsismo metafísico. Afirma que solo el yo existe. Todo lo demás es irreal. Es el solipsismo más radical y raro de sostener. Solipsismo epistemológico. Acepta que quizá exista un mundo externo, pero dice que nunca podemos probarlo. Solo podemos estar seguros de nuestra mente y nuestras experiencias. Solipsismo metodológico. Usado como herramienta en filosofía, comenzar dudando de todo salvo de la propia mente, para luego reconstruir el conocimiento, ejemplo, Descartes. Ideas clave. Certeza del yo, lo único indudable es la existencia de la propia conciencia. La duda radical, todo lo externo puede ponerse en duda. Problema de otras mentes, no hay garantía de que los demás tengan una mente propia. Podrían ser solo actores creados por tu mente. Imposibilidad de refutación, cualquier argumento contra el solipsismo podría ser, según él, inventado por tu mente. Importancia en la historia de la filosofía herencia cartesiana. Descartes no fue solipsista, pero su método de duda extrema, pienso, luego existo, abrió la puerta a la pregunta, ¿cómo sé que los demás existen? Debate sobre el conocimiento. Forzó a filósofos como Locke, Berkeley, Hume o Kant a reflexionar sobre cómo justificamos la existencia del mundo exterior. Esto impulsó la epistemología moderna, teoría del conocimiento, ética y existencia del otro. Al negar o poner en duda al otro, el solipsismo plantea uno de los dilemas más fuertes para la ética. ¿Cómo fundar la moral si no podemos estar seguros de que los demás son reales? Puente hacia la fenomenología y el existencialismo. Husserl y Sartre, aunque no eran solipsistas, tomaron en serio la idea de la conciencia como centro de experiencia. La filosofía contemporánea se fortaleció respondiendo al desafío solipsista. Impacto en la cultura. Inspiró literatura, Borges, Kafka, Philip K. Dick, cine, Matrix, Inception, El show de Truman, y debates sobre inteligencia artificial y realidad virtual. Hoy suena actual porque vivimos cuestionando qué es real en la era digital. Críticas principales. Impracticable, no se puede vivir como solipsista real, porque actuamos como si los demás existieran. Egocentrismo extremo, reduce el universo al propio yo, anulando empatía y ética. Estéril filosóficamente, no permite construir ciencia ni conocimiento compartido. El solipsismo fue importante porque representa el límite extremo de la duda filosófica. Obliga a la filosofía a justificar la realidad externa y la existencia de los otros. Aunque casi nadie lo defiende seriamente, ha sido un desafío útil para epistemología, ética y metafísica. Su eco aún resuena en la ciencia ficción y en debates modernos sobre realidad virtual, inteligencia artificial y simulaciones. Filósofos relacionados con el solipsismo: Gorgias, 485-380 AC, sofista griego. En su obra sobre la no existencia, dijo, nada existe. Si existiera, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Esto es casi un protosolipsismo, porque cuestiona la realidad y la posibilidad de compartirla. René Descartes, 1596-1650, Francia. Con su método de la duda y su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, puso la conciencia individual como única certeza. Aunque Descartes no era solipsista, creía en Dios y en el mundo externo, su duda radical abrió la puerta al solipsismo. George Berkeley, 1685-1753, Irlanda. Defensor del idealismo inmaterialista, la materia no existe como algo independiente, solo existen percepciones en la mente. Para él, el mundo sigue existiendo porque Dios lo percibe constantemente. Su filosofía acercó mucho al solipsismo, aunque él lo evitó apelando a Dios. David Hume, 1711-1776, Escocia. Escéptico radical, dijo que no tenemos pruebas de la existencia real del yo, solo percepciones fugaces. Indirectamente alimentó el solipsismo al debilitar la idea de un yo estable y de un mundo externo seguro. Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814, Alemania. Idealista alemán, discípulo de Kant, creía que todo el mundo externo es una proyección del yo absoluto. Esto fue visto como un solipsismo metafísico disfrazado, aunque él lo presentaba como filosofía del idealismo.
Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Alemania. Influido por Kant, decía que el mundo es representación en la conciencia. Aunque no fue solipsista, su visión del mundo como ilusión mental reforzó debates sobre si todo es solo proyección del sujeto. Edmund Husserl, 1859-1938, Alemania. Fundador de la fenomenología. Sus críticos lo acusaban de caer en solipsismo porque se concentraba solo en la conciencia pura. Él mismo reconoció ese peligro y lo trató de superar con la idea de la intersubjetividad. Otras conciencias también existen. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Francia. En El ser y la nada, Sartre exploró la conciencia como libertad radical. Aunque rechazó el solipsismo, lo tomó muy en serio y lo combatió con la noción de el otro como parte esencial de la existencia. Báscula, ¿por qué estos filósofos ayudaron al solipsismo? Plantearon dudas radicales. Descartes, Gorgias, Hume. Defendieron el idealismo, la idea de que el mundo depende de la mente. Berkeley, Fichte, Schopenhauer. Exploraron la conciencia como centro absoluto. Husserl, Sartre. Incluso si rechazaron el solipsismo, lo fortalecieron indirectamente porque tuvieron que discutirlo en serio. En conclusión, el solipsismo fue como una sombra inevitable en la historia de la filosofía. No hubo un filósofo solipsista puro, pero sí una cadena de pensadores que lo hicieron posible como idea y lo mantuvieron vivo al tratar de refutarlo. Espadas cruzadas críticas al solipsismo imposible de vivir en la práctica. Crítica, ningún ser humano puede vivir de manera coherente como solipsista. Motivo, todos actuamos como si los demás existieran, hablamos, amamos, trabajamos, nos relacionamos. Ejemplo, un solipsista que cruza la calle sigue cuidándose de los autos, aunque diga que son una ilusión. Egocentrismo extremo. Crítica, reduce el universo al yo y niega la existencia de los demás. Motivo, es visto como la máxima forma de narcisismo intelectual. Ejemplo, significaría que el dolor de un niño, la risa de un amigo o la muerte de un ser querido son solo invenciones de tu mente. Problema ético y moral. Crítica, destruye la base de la moral. Motivo, si los demás no son reales, ¿por qué respetarlos o ayudarles? Respuesta común, la filosofía necesita asumir la existencia de otros para fundar la ética. Kant, Levinas, Sartre. Autocontradicción. Crítica, el solipsismo se autodestruye al expresarse. Motivo, si un solipsista escribe un libro, ¿para quién lo escribe si los demás no existen? Ejemplo, Wittgenstein decía que el solipsismo llevado al límite se convierte en puro sinsentido, porque el lenguaje es social. Ciencia imposible. Crítica, el solipsismo imposibilita la ciencia. Motivo, la ciencia se basa en observaciones compartidas y repetibles. Ejemplo, un experimento de laboratorio no tendría sentido si todo fuera invención de mi mente. Reducción absurda. Crítica, aunque no podamos probar al 100% que el mundo externo existe, negarlo es caer en un absurdo. Motivo, Bertrand Russell decía que es mucho más razonable asumir que los demás existen, porque explica mejor nuestra experiencia. El otro, como prueba. Crítica, filósofos existencialistas y fenomenólogos, Sartre, Levinas, Husserl, argumentaron que la experiencia del otro es fundamental para el yo. Motivo, sin otros, no hay lenguaje, no hay amor, no hay cultura, el yo solo se construye en relación con el otro. Psicológicamente sospechoso. Crítica, el solipsismo radical se parece más a un trastorno mental que a una filosofía. Motivo, negar la existencia del mundo o de los demás recuerda al delirio en casos de esquizofrenia o aislamiento extremo, cerrado e infalsable. Crítica, no se puede refutar ni confirmar. Motivo, todo argumento en contra puede ser tachado como creación de mi mente. Problema, una teoría que no puede ponerse a prueba deja de ser filosofía útil y se convierte en especulación estéril. El solipsismo fue criticado porque es impracticable y autocontradictorio. Destruye la base de la moral y de la ciencia. Se parece más a un narcisismo extremo que a una filosofía seria. Aunque nadie lo defiende en serio, sirvió como ejercicio extremo de duda, obligando a la filosofía a justificar la realidad externa y la existencia de los demás. ¿Cómo ayudó el solipsismo al ser humano? Fortaleció la idea del yo. Aporte, puso la conciencia en el centro de la filosofía. ¿Por qué importa? Gracias a esa pregunta radical que puedo conocer con certeza, el ser humano entendió mejor que la mente es el punto de partida del conocimiento. Ejemplo, sin esa duda, no existirían filosofías posteriores como el existencialismo o la fenomenología, que estudian la experiencia individual.
Impulsó la búsqueda de certeza. Aporte, forzó a los filósofos a demostrar por qué el mundo externo y los demás existen. ¿Por qué importa? Gracias al reto del solipsismo, se desarrolló la epistemología moderna, la teoría del conocimiento. Ejemplo, Kant, Locke, Husserl y otros elaboraron sistemas más sólidos para explicar cómo conocemos el mundo. Ejercicio de duda saludable. Aporte, enseña a no aceptar todo ciegamente. ¿Por qué importa? Nos recuerda que lo que percibimos podría engañarnos, y nos invita a cuestionar la realidad. Ejemplo, hoy lo vemos en debates sobre inteligencia artificial, realidad virtual y simulaciones tipo Matrix. Inspiración ética indirecta. Aporte, aunque niega a los otros, obligó a la filosofía a reafirmar la importancia del otro. ¿Por qué importa? Sin el desafío solipsista, no hubiéramos desarrollado teorías éticas tan fuertes en torno a la empatía, el respeto y la intersubjetividad. Ejemplo, filósofos como Emmanuel Levinas defendieron que la ética nace precisamente de reconocer al otro como real y valioso. Creatividad en el arte y la literatura. Aporte, el solipsismo inspiró novelas, poemas, películas y obras que exploran la ilusión de la realidad. ¿Por qué importa? Permitió al ser humano imaginar mundos alternativos y reflexionar sobre qué significa existir. Ejemplo, Borges, Philip K. Dick, Kafka, o películas como Matrix e Inception que cambian la forma en que entendemos la realidad. Conexión con la psicología moderna. Aporte, algunas ideas solipsistas se parecen a estados psicológicos como el egocentrismo infantil o ciertos delirios. ¿Por qué importa? Esto ayudó a la psicología a estudiar cómo los niños dejan de ser solipsistas al descubrir que otros tienen pensamientos diferentes. Ejemplo, Jean Piaget habló de un solipsismo infantil en los primeros años de vida. Relevancia en la era digital. Aporte, el solipsismo se volvió actual con la tecnología. ¿Por qué importa? Hoy cuestionamos si lo que vemos en Internet, en la realidad virtual o en las inteligencias artificiales es real o solo una ilusión. Ejemplo, nos ayuda a reflexionar sobre cómo distinguimos lo verdadero de lo simulado en un mundo hiperconectado. El solipsismo ayudó al ser humano porque reforzó la importancia del yo y la conciencia, desafió a la filosofía a justificar la realidad y al otro, estimuló la creatividad en ciencia, ética y arte, se convirtió en un espejo para reflexionar sobre el conocimiento, la empatía y la verdad. Aunque impracticable como forma de vida, fue un ejercicio extremo de duda que empujó a la humanidad a construir respuestas más sólidas sobre lo que significa existir. Historia del solipsismo. Orígenes antiguos, Grecia clásica. El solipsismo no existía como doctrina organizada, pero algunas semillas ya estaban en los sofistas. Gorgias, 485-380 AC, sofista griego, dijo, nada existe. Si existiera, no podríamos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Esto no era solipsismo puro, pero sí sembró la duda sobre la existencia del mundo y la comunicación con otros. Edad Media, siglo V-XV. En esta época la filosofía estaba dominada por la teología. No hubo solipsistas, pero sí debates sobre el conocimiento y la realidad que más tarde alimentarían esta idea. San Agustín reflexionó sobre la interioridad, no salgas de ti, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Esto inspiró más tarde las dudas sobre si lo único seguro es la mente propia. Edad Moderna, el nacimiento del problema, siglos XVII-XVIII. Aquí es donde realmente surge la posibilidad del solipsismo. René Descartes, 1596-1650, con su duda metódica, cuestionó todo excepto su propia conciencia, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Aunque Descartes no era solipsista, afirmaba la existencia de Dios y del mundo, su método abrió el camino a la sospecha de que solo la mente propia es segura. George Berkeley, 1685-1753, defendió el idealismo inmaterialista, la materia no existe como algo independiente, solo hay percepciones. Para evitar el solipsismo, apeló a Dios, quien percibe todo incluso cuando nosotros no lo hacemos. David Hume, 1711-1776, escéptico, dijo que no podemos probar la existencia del yo ni de un mundo externo. Su crítica al yo, estable y a la causalidad reforzó las dudas solipsistas. En esta época, el solipsismo se convierte en un fantasma filosófico, nadie lo defiende directamente, pero todos deben enfrentarlo. Idealismo alemán, siglo XIX. Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814. Sostenía que el mundo externo era una proyección del yo absoluto.
Fue acusado de solipsismo, aunque él decía que era un sistema de libertad. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, propuso que el mundo es representación, lo cual parecía dar fuerza al solipsismo. Sin embargo, añadió la voluntad, como principio universal, para escapar de ese encierro. En este siglo, el solipsismo era visto como un riesgo interno del idealismo. Fenomenología y existencialismo, siglos XIX-XX. Edmund Husserl, 1859-1938. Al estudiar la conciencia pura, fue acusado de caer en solipsismo. Intentó resolverlo introduciendo la intersubjetividad, la conciencia de los otros como parte esencial de la experiencia. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. En El ser y la nada, planteó que el yo solo se entiende en relación con el otro. Así, combatió directamente el solipsismo, que consideraba una trampa del pensamiento. Emmanuel Levinas, 1906-1995. Hizo de la crítica al solipsismo su centro filosófico, defendió que la ética nace del reconocimiento del rostro del otro. Filosofía analítica y lenguaje, siglo XX. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. En el Tractatus, coquetea con una forma de solipsismo lógico, el mundo es mi mundo. Pero luego en sus investigaciones filosóficas, lo destruye diciendo que el lenguaje es social, por tanto, el solipsismo no tiene sentido. La filosofía analítica concluyó que el solipsismo es una posición incoherente en términos de comunicación y lenguaje. Solipsismo contemporáneo, siglo XXI. Hoy, el solipsismo reaparece como hipótesis cultural y tecnológica, no como doctrina filosófica seria. Ciencia ficción, películas como Matrix, Inception o el show de Truman plantean dudas solipsistas y si todo es una ilusión. Realidad virtual, experiencias inmersivas que ponen en duda la frontera entre lo real y lo simulado. Redes sociales, algunos hablan de un solipsismo digital, donde cada usuario vive en una burbuja de información personalizada, como si fuera el centro del universo. Antigüedad, Gorgias y los sofistas sembraron dudas sobre la realidad. Edad moderna, Descartes, Berkeley y Hume abrieron el debate epistemológico que lo hizo posible. Idealismo alemán, Fichte y Schopenhauer rozaron el solipsismo metafísico. Fenomenología y existencialismo, Husserl, Sartre y Levinas lo enfrentaron y lo usaron para reafirmar la importancia del otro. Siglo XX-XXI, Wittgenstein y la filosofía analítica lo desarmaron como incoherencia, en la cultura popular sigue vivo en ciencia ficción y debate sobre simulación. El solipsismo fue importante no porque alguien lo defendiera seriamente, sino porque fue el enemigo invisible que obligó a la filosofía a justificar la realidad, el conocimiento y la existencia de los demás.